Bueno, ahora sí, después de tantas subidas y bajadas, hemos llegado al mirador de las líneas de Nazca. El patio que tenemos, ahí se ve la primera línea, ya le vamos a estar contando. Y ahora sí, después de hacer los miradores de la línea de Nazca, hemos llegado a un punto que es alucinante en Perú. Estaba muy cerquita de Nazca, 1 hora y media nada más, que es el oasis de Huacachina. Ahora vamos a hacer un circuito, se arranca por la izquierda, vamos a recorrer todas las playas que tiene la península. Son alrededor de 48 kilómetros en bici, nos han dicho en total. Así que bueno, acompáñennos en este día de actividad física de Almas Verticales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Almas Verticales. Estamos dejando Cusco después de tanto tiempo. Estamos dejando los alrededores de Cusco, que como habrán visto en los capítulos anteriores está lleno de actividades. Hoy y en este capítulo tenemos un día de ruta, 2 días de ruta bastante largos. Dejamos la altura para ir hacia la costa nuevamente. Primerita parada, vamos a ir a las líneas de Nazca, ese complejo tan mítico que tiene Perú, para luego continuar bajando hacia la costa. Son 640 kilómetros a Nazca y hay mucha cordillera, así que vamos a subir y bajar. Hemos llegado a la primer destino, a la primera noche que vamos a pasar. Estamos a la orilla de este río. Hemos estacionado aquí en un restaurante que permite estacionar en la parte de atrás. Está marcado en Overlander. Tiene baños, así que súper cómodos. Estamos a la mitad de camino de Nazca. Todavía nos queda bastante por recorrer mañana, pero lo que viene siendo este valle es espectacular. Mañana, cuando salgamos con el día, les vamos a mostrar bien todo este valle. Pero es hermosa esta zona. Disfrutando y yendo despacio, total, tenemos mucho por recorrer. Así es, despacito y sin apuro. Buenos días, seguimos ruta por acá. Nos quedan 360 kilómetros a Nazca, ya hemos salido. La verdad es que seguimos recorriendo este cañón, este valle. Es increíble la vista con el río a ambos costados, lo vamos dejando de un lado del otro. Los paredones que hay, está espectacular. Hay muchas zonas de derrumbe que hemos visto, pero la verdad que la ruta es increíble. Bueno, ahora sí, después de tantas subidas y bajadas, hemos llegado al mirador de las líneas de Nazca. El patio que tenemos, ahí se ve la primera línea, ya le vamos a estar contando. Son las últimas horas del día, ya se va el sol, pero aquí vamos a pasar la noche y mañana vamos a mostrar bien todo sobre las líneas de Nazca, este sitio magnífico en Perú. Buenos días, como le dijimos, arrancamos la visita a los miradores. Ahí dormimos, ahí está la filoneta estacionada. Ahora estamos yendo al primer miradorcito. Estamos en el Gato de Nazca, que ya se los vamos a mostrar. Está ahí al costadito. Pero bueno, vamos a subir a este miradorcito y les mostramos
esta importante localización en Perú. Vamos. Bien, nos encontramos en el primer mirador de las líneas de Nazca. Estas líneas son formas geométricas que han trazado la cultura nazca alrededor de los 400-500 después de Cristo, y se preservan gracias a la poca lluvia que hay en esta región. Estamos en la zona del desierto de Nazca, propiamente dicho. Esta región se extiende aproximadamente hasta unos 800 kilómetros cuadrados, se extiende entre la región de Nazca, la ciudad de Nazca y la ciudad de Palpa, y son líneas que generó la cultura nazca. Tienen muy pequeñas desviaciones y se cree que se utilizaban como cuerdas para mantener el trazado recto, que si uno observa de acá arriba se ven perfectas las líneas rectas que varían en el ancho y en el ancho de la línea, y se cree que lo utilizaban como para pedirle lluvia. Hay un montón de formas geométricas que le han dado, no solamente líneas rectas, sino tenemos formas como el colibrí, las manos, el perro, el cóndor, pero esas formas se divisan mucho mejor desde el cielo o contratando la excursión que sobrevuela las líneas de Nazca, que tiene un valor aproximado de $90 por persona para el que le interese. Pero para el que no quiera gastar esa plata, ese dinero, se puede venir a los miradores. Este es el primero, luego tenemos otro allá adelante, se ve de acá, donde se va a observar alguna que otra figura, y más adelante tenemos en Palpa también más miradores, así que acompáñennos. Esto es, la verdad que es interesantísimo cómo graficaban formas tan perfectas hace 2000 años atrás. Bueno, este felino que lo tuvimos de patio de nuestra filoneta es de la cultura de 300 años antes de Cristo de Paracas, no de los nazcas, y se descubrió accidentalmente en 2019. Como les contaba Fiore, esto viene de la cultura Paracas, es decir, que las formas en el suelo ya se venían dando muchísimo antes que aparecieran los nazca, unos 800 años antes, y se cree que, bueno, como dijimos arriba, que eran ofrendas hacia el dios para que les trajera agua. Así que la verdad que es impresionante cómo arrancamos 300 años antes de Cristo. Bueno, ahora estamos subiendo al mirador de la Torre de Nazca. Este tiene un costo de 6 soles por persona el ingreso. De aquí arriba se pueden ver 3 figuras, que son el sapo, la lagartija y el árbol. Que significan agua y fertilidad, que era lo que pedían. Exactamente. Porque es tan seca esta zona que, bueno, justamente pedían eso. Así que bueno, vamos arriba y les mostramos a ver si se distingue la forma. Notarán una particularidad, que es que la lagartija tiene la cola cortada por la ruta panamericana. Eso fue mientras la construían a la ruta. Se cortaron ese jeroglífico, no sé si a propósito o no lo habían visto, pero se ve claramente como la ruta pasa por encima de la cola de la lagartija. Y ahora sí, después de hacer los miradores de la línea de Nazca, hemos llegado a un punto que es alucinante en Perú. Estaba muy cerquita de Nazca, 1 hora y media nada más, que es el oasis de Huacachina. Ahora estamos recorriendo las callecitas del oasis. Le vamos a mostrar un poquito, pero hemos reservado una excursión para esta tarde, porque para ingresar a la zona de las dunas hay que abonar un costo de 3 soles con 60 por persona, y si permite un solo ingreso. Así que eso lo vamos a hacer para ver el atardecer. Pero bueno, ahora les voy a presentar el oasis de Huacachina.
oasis de Boca China, siendo una de las experiencias que no se pueden perder si vienen para acá. Tiritando. La verdad que es algo alucinante andar por las dunas. Recién arranca, son 2 horas de excursión, así que acompáñanos. No tengo idea cómo se hace esto, pero bueno, vamos. Se está acostando la jefa. Mete los codos dentro de la tabla, mira hacia adelante y respira. Respira. Adelante van a hacer todos. Todos tienen que hacer. Sí. Bueno, de esa duna nos tiramos recién. La verdad que es impresionante la cantidad de metros. Pero bueno, es muy divertido. No se pudo filmar. Este es el oasis de Boca China. Bienvenidos. Y todas las actividades que les mostramos, la verdad que es un lugar mágico en Perú. El atardecer en las dunas es... Y la luna, porque encima nos regaló luna llena, así que les súper recomendamos esta excursión. La verdad que si vienen tienen que hacer esto, mucha adrenalina. La verdad que sale 40 soles por persona, son 2 horas, así que la verdad que es Vale la bastante pena. barato, vale la pena. Así que bueno, disfruten con nosotros. Buenos días, miren el lugar donde hemos amanecido. Cambiamos el patio. Estamos con las dunas, ya nos estamos acercando a la costa nuevamente. Hoy tenemos 75 kilómetros nada más para llegar finalmente a la costa de Perú, para llegar a Paracas. Así que, bueno, disfrutando esta última partecita de lo que fue ruta desde los 3.500 metros que está Cusco hasta el nivel del mar, con todo lo que han visto. Así que último tramito, acompáñennos en la ruta. Nos despedimos del oasis de Boca China, está hermoso, súper contento. Ahí está la filoneta, nos vamos a Paracas. Vamos. Ahora sí, bienvenidos a Paracas. Hay un poco de viento, miren el patio que tenemos. Hemos llegado al mar, así que estamos muy contentos. Tenemos un parque de diversiones ahí. Otra vez día de actividad física y otra vez hemos tenido suerte con la bici. La verdad que no puedo las creer. 2 veces cuando hicimos San Pedro de Atacama, el día del Valle de la Luna, era entrada gratis por el día de los patrimonios. Sí. Y hoy, para los que vengan en bici a la Reserva Nacional de Paracas, que es donde vamos a hacer esta actividad,
las bicis pasan gratis. Porque así que, es lunes. Los lunes lunes. entran gratis. Así Pero que si no, una suerte. sí. Pero si no, el costo es de 11 soles por persona. Así que bueno, nos hemos ahorrado 22 soles. Así que bueno, ahora vamos a hacer un circuito. Se arranca por la izquierda. Vamos a recorrer todas las playas que tiene la península. Son alrededor de 48 kilómetros en bici, nos han dicho en total. Así que bueno, acompáñennos en este día de actividad física de Almas Verticales. Ya empezamos a ver el mar, estamos en el mirador Playa Sumac, espectacular. Lamentablemente el día no nos está acompañando, está muy nublado y mucha niebla, pero las vistas igual son increíbles. Muy cerquita del mirador de la playa Sumac está el mirador de la catedral, así que hemos hecho 700 metros, estamos yendo, vamos a ver qué tal. Según las imágenes es muy bonita, así que veremos. Estamos llegando a un nuevo mirador, hemos dejado las bicis allá donde se ven todos los autos. Es un mirador al que se ingresa solamente caminando, no se puede entrar con las bicis. Las vistas que estamos teniendo son... Hermosísima la playa, imagínense lo que debe ser con sol, los colores. La playa que acabamos de dejar atrás se llama Playa Roja y tiene una particularidad que la hace única en el litoral de Perú, y es que la arena roja, justamente, como no sé si por el sol no se pudo apreciar muy bien, pero es debido a una roca ígnea que está en la punta donde rompen las olas, en la punta de la Punta Santa María se llama. Esta playa no es renovable, por lo que no está permitido ni el ingreso ni la extracción, es decir, está súper cuidada para que no se vaya perdiendo, digamos, todo este material rojo que es arrastrado por la corriente. Así que la verdad que un puntito único y viene siendo muy bonita esta ruta por Paracas, un poco ventoso y bueno, el sol lo acompaña. Ahora estamos yendo a las últimas dos playas, que sí son playas para bañarse, que son Playa El Raspón y Playa La Mina, son 5 kilómetros y bueno, después ya volver. Pero seguimos recorriendo, acompáñennos. Todo venía muy bien hasta que nos agarró el viento en contra. Mamita.
Vamos, vamos. Hemos llegado a la última playa, que es la playa El Raspón. Hermosa. La verdad que muy bonito los colores y de la playa, como habrán visto, pero el agua es heladísima. Sí, no está para meterse, sí, para tomar solcito al lado del mar, hay un vientito fresco, pero... Sí. Yo metí los pies y no, la verdad que es muy fría, como toda agua del Pacífico, pero bueno, el color la verdad que es hermosa es hermosa la zona acá de Paracas. Ahora sí, nos queda volver a la ciudad, son unos 14-15 kilómetros aproximadamente, así que último tramo recorriendo esta reserva natural. Bueno, acabamos de salir del centro de interpretación, muy bueno, habla de toda la fauna y flora que hay en toda esta zona y en el mar también, así que muy interesante. ¿Y qué aprendiste? Bueno, hemos aprendido lo que significa Paracas. Paracas en lengua quechua significa para lluvia y acá arena, o sea lluvia de arena, y esto se debe a los intensos vientos que hay en la región. Que ya lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado y esto se debe a una sencilla explicación. El sol del desierto calienta el aire, lo hace más liviano, se genera un vacío y las corrientes frías que hay en el océano ingresan para tapar ese vacío, entonces generan las corrientes de aire que pueden ser de hasta 50 kilómetros por hora. Y la temporada de más viento es de agosto a octubre-septiembre, así Exactamente. que estamos ahí. Estamos. Y ahí es donde se produce la verdadera lluvia de arena por la cantidad de arena que arrastra el desierto. Claro. Dimos la vuelta. Hemos dado la vuelta, miren cómo ha cambiado el día. Hoy salimos, Sí. Estaba súper nublado, ahora hay cielo despejado. Sí, un poco de viento, normal. La verdad que estuvo buena la vuelta que dimos de arrancar por la izquierda porque a la mañana, como estaba nublado, estaba medio frío, aprovechamos para hacer los miradores y llegamos cuando salió el sol a las playas, así que ahí hemos disfrutado de las playas un rato, aunque no nos metimos porque estaba helada, Sí. pero bueno, ahora solo quedan unos 3-4 kilómetros a Paracas, nuevamente a la Filoneta. La verdad que espectacular, se lo súper recomendamos, es hermoso y hay múltiples opciones para hacer. Bueno, ya bañados, última noche acá en Paracas, la verdad que hemos terminado un día movidito, como ya vieron, hermoso el recorrido en la bici, recuerden que también tienen la opción de ir en bus, en cuatrimoto, así que hay varias alternativas para hacer. Incluso en su propio vehículo, nosotros decidimos hacer un poco de actividad física y no son las únicas actividades que pueden hacer acá en Paracas. También está la famosa Islas Ballestas, que es una navegación, es la foto típica de los arcos de Paracas. Quien lo quiera hacer tiene un costo aproximado entre la tasa de embarque y la excursión de 50 soles por persona. Pero bueno, nosotros decidimos hacer actividad física y mostrar este recorrido y hacerlo en bici, que está muy bueno. Así que bueno, ahora nos despedimos, nos vamos para un lugar mágico. Van a ver lo que es el próximo capítulo, es un lugar único según nos han dicho. Así que bueno, gracias por apoyarnos, no olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima aventura.